Doctora Alejandra, mucho gusto y bienvenida, bien pueda y pasa. Y doctora Juliana, mucho gusto, bienvenida. Gracias. Pasen por allá, que el padre ya, Bienvenida. la madre, les tiene todo listo. Y entonces, ¿vos Él es lo cómo más de estás? querido. Muy. Muy bien. ¿Sí? ¿Cierto que sí? Sí. Porque es que aquí Parece. somos hasta queridos. Sí. A nosotros porque nos han sabido valorar y si no, ay, por Dios. Imagínese si no es así. ¿Dónde nos valoraran? ¿Dónde estaríamos? Ay, María, no en la estarías, luna. no es que En la luna, hijo de estarías mamá. en Turquía. Ay, en Turquía. Ya En Turquía en mayo, ya casi, Ya ya casi. casi. ¿Cuántos nos vamos para Turquía? A ver, María, para ver ya desde 2 ese de globo, mayo. desde ese globo en Capadocia, mirar a todos los que están ahí así babiados, mirando para arriba. Les vamos a dicha. mandar fotos a los televidentes. Qué dicha. El padre y yo en el globo. Sí, pues yo en el globo, vos en la escoba y dando vueltas por el globo, pero porque ella maneja la destreza de la Sí. escoba. La Oiga, sabe manipular. oiga, con motor fuera de borda y todo. Ella es muy, Padre, tiempo ella es de- especialista. Tiempo de cambio, Sí, de claro, transformación. claro. Es el momento. Muy bien. ¿Cuántos cambios ¿Te tiene tu parece? escoba? Ok. Pues no, pues o sea, Automática. pues, ya, A ver, bueno. automática. Oye, eso aquí sí se dañó. Qué pena con ustedes, pues, aquí estas escenitas. Bueno, entonces por acá tenemos a la doctora Alejandra Gutiérrez. Ella es médica especialista en psiquiatría. Y por este lado tenemos a la doctora Juliana Suárez. Ella es psiquiatra especialista en cuidados paliativos. Entonces vos Bienvenida. tratás a esta, entonces vos tratás psiquiátricamente a Sí. esta. Psiquiatra y psicóloga, psicóloga. especialista Psiquiatra y en cuidados psicóloga. paliativos. Sí. Ah, bueno. Pero entre las dos no hacemos el apoyo terapéutico. Pues si quieres a decir, entre las dos hacemos una. Pues casos se han visto. Puede Casos se han pasar. visto. Puede, podría. Del verbo Del poder. verbo podrir. Muy El bien. tema de hoy, sentimientos y emociones del cuidador, padre, qué importante, porque sabemos que son muchos de nuestros televidentes los que son cuidadores. Sí. Una labor bien linda. Y, de y yo entrega. quisiera que pudiéramos hablar mucho de eso, que pudiéramos hablar mucho de eso desde la posición del cuidador, más que de la posición del enfermo, porque es que hay muchos cuidadores que no sé si la expresión sea esa, por exagerarse en el cuidado del enfermo, Del terminan otro, más ajá. enfermos que el enfermo. Así Y entonces el enfermo se queda sin cuidador. ¿Cierto? El enfermo termina quedándose sin cuidador. Entonces me parece que eso es muy complejo. Yo quisiera que ustedes, espiritualmente lo decimos, pero que ustedes también desde la psiquiatría y de la psicología pudiéramos abordar el tema de que el cuidador debe darse permisos en su vida frente al cuidado del enfermo. Que no está mal hacerlo. No, que no está mal. Que decir un día en la tarde o todo un día, voy a buscar quien te cuide y quien esté con vos para yo irme a descansar todo el día, para yo irme a un cine, para yo irme a caminar, para yo irme a chupar un cono sentado al pie de la gorda, lo que sea. Eso no es faltarle al cariño o al cuidado del enfermo, sino que antes es prepararse para atender mejor al Claro. enfermo, Es para correcto. atenderlo con más cariño. Yo quisiera que pudiéramos abordar eso, porque hay muchos cuidadores que tienen a su papá, a su mamá, a su esposo, a su esposa, a su hijo, y piensan que si le roban un minuto, entonces están diciendo que ya no lo quieren, ¿cierto? Están faltando como al cariño y como al amor, y yo creo que es al contrario, ¿cierto? Yo creo que es al contrario. Entonces me gustaría mucho que pudiéramos pensar en eso para generar mucha tranquilidad en muchos cuidadores y que entendieran que si se cuidan y si se tratan bien y si se dan espacios de reposo, eso va a redundar en beneficio del enfermo, de quienes están cuidando, ¿cierto? Es Así es. importante cuidarme para cuidar. Claro. Excelente. No puedes dar de lo que no tienes. Entonces, Sí. ¿qué tal si comenzamos hablando de esos sentimientos y de esas emociones que puede llegar a presentar un cuidador? Bueno, en realidad pasa como, pudiéramos decir que es como un continuum de un montón de emociones, ¿cierto? Inicialmente el hecho de ser un cuidador genera todos los efectos positivos, ¿cierto? La motivación de poder cuidar, la gratificación de estar ayudando, de estar cuidando, porque usualmente la mayoría de los cuidadores lo están haciendo porque lo quieren hacer, porque se sienten bien, porque aman, es una muestra de amor. No solo por trabajo, sino Exactamente. como entonces por eso también genera una satisfacción muy grande, ¿cierto? Correcto, entonces inicialmente es ese nivel de gratificación y de motivación para cuidar, ¿cierto? Lo usual es que con el paso del tiempo y a medida que la carga empieza a aumentar, esa gratificación
empieza como a descender un poco y empiezan a aparecer algunos sentimientos que pueden ser normales, ¿cierto? Es normal ante una situación de cuidar a una persona enferma, dependiente, que necesite cuidado, que a veces yo me sienta frustrada, ¿cierto? A veces siento frustración porque la persona que yo cuido siente dolor, siente alguna afectación emocional, Como impotencia. Exactamente. Impotencia, esa sensación ¿cierto? como de impotencia, Sí. que es un sentimiento normal. Normal que Y exista. todos tenemos derecho a sentir, Sí. ¿cierto? Es normal, y a medida de cuando logramos como esta empatía y esta simpatía con la persona que estamos cuidando, es normal que si está triste nosotros nos sintamos tristes, es normal que si hay un cambio en la situación y en la condición de salud sintamos un poco de angustia, de ansiedad a lo novedoso, un poco de ansiedad por el desempeño que va a tener como cuidador, pero son como experiencias normales, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? Cuando Chillona. esta gratificación que yo sentía al inicio baja del todo y desaparece, y no hay como un equilibrio entre lo que yo estoy haciendo y algunas emociones que puedo experimentar y no se están equilibrando con esta gratificación, ¿cierto? Cuando ya desaparece toda motivación, ahí es cuando ya estamos hablando, ojo, aquí de pronto no está pasando algo positivo, ¿cierto? Ahí es quizás donde aparece el síndrome del cuidador quemado, ¿cierto? Es correcto, pues así es como lo han llamado. Exacto. O sea, Y el burn. hablamos más que todo de síndrome del cuidador, cuando este cuidador que dedica toda su vida o dedica gran parte de su vida a ayudar al otro, que es como esta persona que, digámoslo así, está enferma o que, por ejemplo, necesite una ayuda constante para hacer actividades de la vida cotidiana. Entonces, ¿qué pasa? Este cuidador es como lo que decía ahora la doctora Alejandra, que es que constantemente está tratando de ayudar y ve que entonces que en esta ayuda que brinda no se cumplen las expectativas, supongamos, de cura. Entonces, ¿ahí qué pasa? Pasa entonces, ¿será que no estoy haciendo las cosas bien? ¿O será que entonces tengo que cambiar? ¿O será que de pronto ya no estoy haciendo como lo que debería hacer? Que ya no sirvo. Exacto, Cierto, entonces a todo partir de esto empieza como una serie de emociones y también aparece el cansancio físico. Cuando, lo que decíamos al principio, cuando no cuidamos al cuidador, ¿qué pasa? Se enferman los dos. Se enferman Claro. en qué sentido, en que el otro ya no se siente con las capacidades para desempeñar ese rol de cuidar, y por eso se empieza a hacer como mucho más difícil y se empieza a observar el cuidado como una carga. No es entonces que la persona empiece a odiar o a decir que la otra persona que está enferma es una carga, no, sino que siente que sus estrategias no están llenando del todo como toda esta situación. ¿Para qué? Para darle frente como a la situación de enfermedad. Y a mí me parece que mira, a veces a un cuidador no es solo la carga del trabajo lo que lo fatiga, sino también como la carga emocional, Es correcto. Creo que pesa más que a esa veces le carga. descargamos eso. Claro, porque todo lo que vos decías de la impotencia y de la impotencia, como a veces la sensación de fracaso, de que hace y hace y hace y no se le nota mejoría, eso emocionalmente va generando una frustración, va generando un vacío interior muy complejo, ¿cierto? Y se vuelve una carga más compleja que la del mismo trabajo. Así es. Porque es decir, hacer, pues no hay ningún problema, pero el hacer pensando que por más que haga no va a resultar, que por más que haga eso no va a salir bien, y le genere a la persona que cuida como una reacción contraria, porque lo que debería generar satisfacción y tranquilidad porque está cuidando a la persona que quiere o a la persona que desea cuidar, entonces no le produce eso. Yo creo que es muy importante que pudiéramos darle una información a las familias de que cuando existe una persona enferma, una persona mayor, una persona que necesita cuidados, es la familia la responsable de esa persona. No es una persona, es la familia. Es la familia. todos los Y la miembros familia del haciendo hogar. presencia. Ajá. A mí a veces me da rabiecita que hay una persona mayor, un papá o una mamá mayores, y hay 4 o 5 hijos y creen que con pagarle a un hijo, con eso tiene, a un hermano. Solo uno se hace cargo. Claro, deje de trabajar y véngase y cuídela, que nosotros le pagamos. Y ya. Viera, padre, que eso es una situación bastante frecuente. Usualmente eso es lo que vemos, un paciente o un cuidador. Sí. Y tenemos otro montón de familia que está un poco relacionado de manera indirecta con el cuidado de ese paciente. En la sala de visita. Exacto. En la así sala de es. visita, como si fueran visitas. Y eso que usted menciona es tan importante porque en realidad de las principales medidas para evitar que nos
quememos como cuidadores, que nos fatiguemos como cuidadores es esa. Es tan simple como repartir el cuidado. Sí. ¿Cierto? Si somos varios, repartimos el cuidado. Yo voy los fines de semana. Yo conocí un caso bastante cercano y me parece que es un ejemplo chévere que traigo a colación. Eran algunos hijos y todos trabajan. La realidad es que todos trabajaban, ¿cierto? Entonces, los lunes en la mañana está uno, los lunes en la tarde está otro, los lunes en la noche duerme otro y así nos vamos rotando toda la semana, ¿cierto? Y los fines de semana nos vamos rotando porque cada uno también necesita su espacio para descansar. Entonces eso es una cosa como muy clave en esta condición, ¿cierto? El cuidado repartido. El cuidado repartido. Y con lo que usted mencionaba ahora del cansancio emocional, de hecho para hablar del síndrome del cuidador quemado, está el cansancio físico y es que yo me siento débil, cansado, fatigado, pero además también tengo como un cansancio cognitivo, un cansancio psicológico y un cansancio emocional. Sí. Entonces empieza a pasar que yo empiezo como a tener pérdidas de la memoria, ¿cierto? O empiezo a tener fallas como de concentración y entonces yo tenía una cita y se me olvidó ir a la cita, dónde fue que yo puse las llaves, tenía que hacer esto, tenía que ir a reclamar la medicación y se me olvida, ¿cierto? Porque Sí. esto hace parte como de toda esta carga como cognitiva que hay sobre el cuidador. Y ya esa carga emocional se va a empezar a ir reflejando en síntomas Claro. afectivos. Me empiezo a sentir triste, me empiezo a sentir aburrido y algo muy grave es que esas cosas que yo disfrutaba y ese cuidado que yo disfrutaba empiezo para atrás y empieza para uno a atrás. desmotivarse. Entonces, claro, entonces está todo ese cansancio en todas esas esferas y ahí es cuando nos quemamos o hacemos el burnout que también pues lo pueden haber escuchado, ¿cierto? Sí. No, es que se vuelve tan compleja el papel del cuidador que termina una persona a las 3 de la tarde diciendo, uy, se me olvidó desayunar. Es correcto. Cierto, se Pasa me olvidó mucho. desayunar. Mira, a las 3 yo no he desayunado, no me acordaba. Ujú. Es decir, todo eso es muy grave. Ujú. Y eso habla de que a ese cuidador hay que ponerle quien lo cuide. Sí, que a ese cuidador hay que ponerle quien lo Y cuide. también se observa que a veces el cuidador se siente como si estuviera en una cabina, entonces es como no puedo salir, no puedo disfrutar, no puedo comer o no puedo dormir. ¿Por qué? Porque debo estar cuidando al otro. Claro. Entonces a veces empieza también como una sensación o un afecto irritable, a veces como en el día a día. Entonces, le tengo que dar la comida entonces a la persona que está postrada en cama, que supongamos que puede ser un familiar mío o alguien cercano, entonces como, qué pereza que me toca darle la comida a esta hora, que no puedo dormir, que no puedo descansar. Entonces esto también genera un impacto hasta en el mismo cuidado. Entonces ahí es lo que llamamos pues iatrogenia, que sería que por tratar de hacer bien, hacemos mal. Sí. Porque entonces, ¿cómo estamos cuidando? Si nosotros no nos cuidamos, ¿cómo vamos a cuidar? Si no hemos dormido, si no hemos comido, realmente las cosas no se dan como se deberían dar o de la forma adecuada. Entonces aquí es como a decirle al cuidador que es importante que también, valga la redundancia, se cuide, se apoye. Que si necesito relevar cuidados con otras personas, lo haga. Y que a veces, por ejemplo, hay personas que puede que físicamente no nos puedan ayudar, pero hay otros tipos de apoyo, por ejemplo, tipos de, listo, hágame el mercado, o entonces págueme los servicios, o yo le Claro. transfiero esto, o por ejemplo, recójame los niños en el colegio, porque a veces hay otros tipos de cuidados, a veces nos sentimos que solo el cuidado es como la presencia, y realmente Sí. es mucho más que la presencia. Por ejemplo, lo que decía ahora Aleja, y era que sí, a veces hay familias en que todos están trabajando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si hay una mamá enferma, listo, entonces si vamos a contratar a alguien, a un cuidador formal, que entonces que pueda pasar un tiempo con ellos, pero mientras nosotros rotamos de trabajo, vamos entonces como a Claro. mirar cómo cuidar. Vea el efecto del paso del tiempo, las cosas tan graves que hace. Ya te acabo de decir Aleja y ahora te digo doctora Alejandra. Pues mira todo eso, mira Sí, cómo se va enredando la una vida. cosa ¿sí ves? rapidísima, Pero evoluciona en un segundo es muy complicado. No, entonces, ¿cómo hacemos pues así? Imposible. pena, padre. No, estoy muy preocupado Gracias, con cómo eso. se ríe por allá. Mírala, Dios. se le ve hasta la muela coca. Padre, recordemos nuestra línea de WhatsApp 305-316-6560. Si usted es un cuidador y nos está viendo, qué bueno que nos pueda escribir y nos manifieste cuáles son sus sentimientos, cuáles son sus emociones, o también nos puede llamar a nuestra línea nacional y gratuita 448-4142. Y la nacional, ¿cuál es, padre? 018-1051-8282. Si se la sabía, ¿para qué me preguntan? Para ver si usted Muy estaba buena atento. memoria. No, oiga, yo estoy haciendo el café. Hágalo Yo estoy pues. bregando a ver si y mientras eso tanto, entonces nos se vamos a un alcanza a corte y hervir. ya regresamos con más de qué pasa en casa. Continuamos con más
¿qué pasa en casa? Salud. Este tinto que prepara el padre Juan Diego está delicioso, pero a mí me está preocupando algo porque acá en el canal Televid hay rumores, padre Juan Diego. Dicen que Néstor Armando Alzate, presentador del programa Enhorabuena, hace un café mucho más delicioso que el suyo. Lo reto. ¿Presentador de Lo qué? reto. ¿De qué? ¿Presentador de qué? Del programa Enhorabuena. ¿Y eso qué es? ¿Eso dónde lo dan? ¿Qué? Es el magazine de entretenimiento de Televid, 3:30 ¿Verdad? de la tarde. ¿Televid? Sí, sí. Ah, ve. Oiga, lo reto para yo pensé que usted Televid era diga- qué pasa en casa. Pues no, yo Pues también es que- pensé que era solamente qué pasa en casa. Pero bueno, ya. ¿Vos qué No, decís? Néstor Armando. No, ¿Vos qué no, decís? es que no tengo ni idea de quién es. No. No tengo ni idea qué es. No, salud. Salud No, por ni el idea. tinto ¿Qué de Néstor tal? Armando Alzate. ¿Qué que tal? según el Ay, padre, no tengo es ni como idea. este. Padre, Es que hoy sigue estamos- siendo bobada y verá que le arrollan el pan. Hoy estamos hablando de De los café. sentimientos y de las emociones del cuidador y hasta ahora nos escriben a través de nuestra línea de WhatsApp 305-316-6560. La vamos a ver en pantalla para que la podamos leer y compartir con nuestras invitadas y por supuesto con usted, padre. Buenas tardes, los felicito por su programa. Este tema como anillo al dedo. Mi madre es dependiente 100%, ya que padece Alzheimer, participo en su cuidado y ha sido de las etapas de mi vida más difícil, ya que sufro muchísimo y siento mucha impotencia y debo tragarme estos sentimientos porque mi familia está muy dividida. La otra parte es cuidador, mi padre, pero no sé hasta qué punto esté afectado por mi mamá o por dejar su vida, ya que es desgastante y por tal motivo teníamos varias personas que le ayudaran, pero él no lo permite y cuando está en la labor reniega, se enoja y ocasiona enfrentamientos con sus propios hijos, pero son muy delicados. Muchas gracias a ti por escribirnos y compartirnos tu experiencia. Excelente la participación de la televidente porque en realidad esto es bastante frecuente. Entonces yo entiendo que puede haber como un poco como de impotencia, un poco como de culpa de escribir este mensaje. De hecho ella se nota como un poco como temerosa, como me Sí. siento así, pero bueno, no sé. Sí. En realidad es algo que pasa mucho y no estoy segura que no es la única. Todas las personas que están sometidas al cuidado de una persona dependiente en algún momento de la vida van a sentir la fatiga del cuidador, ¿cierto? Esto es tan frecuente, más del 80, entre el 80 y el 90% de las personas que cuidan tienen fatiga, ¿cierto? Entonces no es la única, es algo que pasa demasiado y en el Alzheimer es como de los primeros cuidadores y de las primeras enfermedades en las que se empezó a hablar de esto, porque obviamente son personas que necesitan un cuidado total. Y que desgastan al cuidador. Exactamente. Pienso que son los que más desgastan, Ujú. ¿cierto? Por la Así parte de la relación. Así Y es. el estar repitiendo, del estar recordando cosas. Entonces yo creo que es de lo que más desgasta a un cuidador, ¿cierto? Desgasta mucho por el hecho de estar repitiendo y algo Claro. que también pasa mucho o que en mi consulta ha pasado y es, doctora, es que es muy manipulador. Es muy manipulador porque es que a veces se acuerda mucho de muchas cosas de cuando era niño, de la finca donde creció y yo le digo y no se acuerda si desayunó o no. Entonces cuando yo estoy no se acuerda de nada. Y parte de evitar esa fatiga del cuidador es que ese cuidador se informe muy bien de cómo es la evolución natural de las enfermedades. Y en la demencia o en dolores crónicos o en enfermedades por cáncer, la enfermedad tiene un curso muy fluctuante, entonces hay momentos de mejoría, hay momentos de lucidez, como van a haber momentos en los que estoy perdido totalmente. Entonces, entender esa enfermedad y cuál es la evolución de la enfermedad es una de las formas que yo como cuidador tengo para evitar esa irritabilidad. Y lo que está pasando, lo que la televidente menciona del papá, probablemente estamos ante un cuidador quemado, porque está irritable, se pone irascible, discute con la familia, Claro. ¿cierto? Eso ya nos está indicando, está cansado, está fatigado. Entonces, es importante identificarlo porque hay un montón de estrategias que por parte de psicología y por parte de psiquiatría podemos empezar a hacer desde casa para evitar que nos quememos o si bien si ya estamos teniendo esos síntomas, cómo combatirlos y cómo contrarrestarlos. ¿Esto es una condición o es una enfermedad? ¿Cómo se considera?
Esto se considera más que todo una condición, no es que, o sea, la condición que puede llevar a muchas enfermedades, por ejemplo. Entonces, supongamos que empiezan los dolores crónicos, la cefalea tensional, y empieza a tener como una serie de síntomas que pueden entorpecer hasta el mismo cuidado. Acá también, trayendo pues otra vez como a colación lo que dice la televidente, acá es muy importante también la expresión emocional. Pues que sea con un psicólogo, con una persona de confianza, con los tratamientos que se pueda hacer, pero que sí pueda expresar esto, porque ¿qué pasa? Cuando nos guardamos todas estas emociones, empieza a una sensación, como digámoslo así, de sentimientos de culpa, sentimientos de ¿será que no estoy haciendo las cosas bien? ¿Será que porque estoy sintiendo rabia si yo no debería estar sintiendo rabia? ¿Porque estoy sintiendo preocupación si estoy haciendo todo lo posible para que toda mi familia esté bien? Entonces a veces es importante tener como esos espacios más que todo para poder expresar, y no solamente expresar, sino que poder como encontrar estrategias de afrontamiento. ¿Para qué? Puede que para no cambiar el proceso como tal, porque a veces cambiar la enfermedad, y más que todo, por ejemplo, con la parte del Alzheimer, puede que no sea así, pero sí cómo voy a ayudarme para poder sobrellevar esta situación de una mejor manera y de una forma más adecuada. Yo creo que es importante, de acuerdo a las condiciones o a las enfermedades, informarse, rodearse, ¿cierto? Es decir, en la ciudad o en cualquier ciudad, en las grandes ciudades, hay grupos. Hay grupos en redes sociales, hay grupos que se reúnen en determinado lugar de la ciudad de personas afines, ¿cierto? Es decir, cuidadores de personas con Alzheimer, y se juntan y se reúnen y comparten el cuento, personas que son cuidadores de personas terminales con asuntos de cáncer o cosas de estas, o determinadas enfermedades. Entonces, agruparse, asociarse es muy importante. ¿Por qué? Porque eso que me está pasando a mí al cuidar a este enfermo, le está pasando a otra persona, ¿cierto? Claro. Y si yo logro establecer con esa persona cómo haces esto, o cómo me voy preparando, porque esa otra persona me va a decir, mira, y todavía te falta esta segunda parte, que va a pasar esto, y no sé qué, eso me prepara, y eso va siendo más llevadero el asunto. Es prepararse para que el asunto sea más llevadero y menos frustrante, menos impactante, ¿cierto? Ahora, padre, aprovechando para que le informemos a los televidentes, usted menciona algo, y es que la sede de investigaciones universitarias de la Universidad de Antioquia, la CIU, tiene un grupo de neurociencias para los pacientes con demencia. Existen grupos de atención a la familia del paciente con Alzheimer, a la familia del paciente con enfermedad de Parkinson y todas las enfermedades neurodegenerativas. Claro, entonces llegan allá y dicen, oh, no soy el único. Claro. Entonces, y hacen actividades ya eso baja chéveres, la tensión. Para que, pues, si de pronto se han sentido en esta situación, muy chéveres, y pueden averiguar y comenzar a asistir a esos grupos de apoyo acá en Medellín. Investiguen. CIU, CIU, de la Universidad de Antioquia. SIU. SIU. Sí. ¿Cuándo escriben centro con S? ¿En dónde? S. Es que por lo del alemán. Es que es sede. Por lo del Alzheimer. Ay, padre, la orografía. Por lo del Alzheimer de aquel. Nos tienes, Es que no, yo soy como Pero es fácil confundirse. Sí. Va bien, tomemos café, bueno. Pero ahí también es importante saber que cuando tenemos otras personas que están alrededor con un proceso de enfermedad similar pues a la que tiene algún familiar, no es entonces que ese mismo proceso se vaya a repetir en nosotros. Es decir, o sea, puede que se presenten muchos síntomas muy parecidos. Por ejemplo, si estamos hablando, no sé, me imagino de cáncer, supongamos, entonces hay dolores oncológicos que pueden ser parecidos, pero no necesariamente se tienen que presentar en todas las personas que tienen una enfermedad oncológica. Porque a veces, ¿qué pasa? A veces he atendido pacientes que pero es que esta otra persona o mi vecino le tocó entonces, no sé, hacer quimio, y esta quimio le pasó estos síntomas, y a mí, ¿por qué no me pasaron estos síntomas? Entonces es como tener muy claro que a veces el compararme con el otro no me permite vivir la propia experiencia. Entonces es posible tenerlo como un punto de referencia, pero eso no quiere decir que se vaya a repetir lo mismo en mí. Claro, no va a ser igual. Exacto. No es en serie. Las reacciones no son en serie. Por rodearse, sí. El viernes pasado que estuvimos en el encuentro de Expo Voluntariado, que habían tantas fundaciones allá que trabajan con, hemos tenido aquí a Alem, que trabaja con los de arterioesclerosis múltiple y esas cosas, tan bacano. Es decir, pregunte, levante la mano, asesórese,
comparta las dificultades. Así es. Comparta las dificultades, porque es que eso lo descarga. Sí. Sí, lo descarga. No se guarde todas las Se cosas. cargue. No, porque entonces ni te vas a hacer bien, ni le vas a hacer bien al enfermo, Claro. ¿cierto? Descanse. Tan importante es trabajar como descansar. Tan importante es trabajar como reposarse. Entonces, descanse, repósese, duerma, saque un día para que duerma todo el día, para que no se bañe si no se quiere bañar, para que coma y Claro. trague como la llaga de Merejo y descanse y pueda descansar, porque eso le va a generar bienestar, le va a generar satisfacción y va a poder hacer que Para se ir pueda... al cine, para estar con la pareja, que Sí, no está mal. para no tantas está cosas. mal. No, es que no puede estar mal. Y ahí, No puede estar con respecto a eso, uno nota que hay como unas vivencias de culpa alrededor de Sí, esas cosas. que es lo peor. Y lo quiero aprovechar a usted, padre, porque he tenido en mi consulta pacientes que, doctora, esta fue la carga que Dios me puso y es la carga que yo tengo que soportar, ¿cierto? Sí, Pero cada uno vive su espiritualidad y su religión a su manera individual, Claro. ¿cierto? Pero yo también soy una de las que piensa que Dios también nos da los medios, ¿cierto? sí. Y son medios que están de apoyo en los que nos podemos soportar. Entonces, si bien tenemos esta necesidad de cuidar a nuestro familiar, también tenemos los medios para soportarnos nosotros mismos, Sí. ¿cierto? Yo creo que la vida no es de sacrificios, la vida es de esfuerzos, creo yo. La vida no es de resignaciones, nada se hace por resignación, no, porque entonces estamos fregados. No, la vida es de ser capaz de asumir los retos que la vida va entregando, las pruebas que no son pruebas de castigo, sino pruebas de engrandecimiento, de superación, al ser capaz de superar las pruebas, lo que se logra y lo que se obtiene. Pero por eso yo necesito equilibrar. Alguna vez cuando la Madre Teresa de Calcuta estaba comenzando la obra, entonces tenía, por ejemplo, una casa de atención a personas enfermas, a personas con lepra y Sí. todo eso, ¿cierto? Entonces tenía la casa de las monjitas, entonces por la mañana se reunían y hacían una hora de oración antes de irse a hacer el trabajo. De pronto les entraron 2 casas más y entonces se sentaron a hacer oración y ya llevaban 2 horas de oración. Y entonces las monjitas le dijeron, ¿cómo así, madre? Si antes teníamos una casa y entonces hacíamos oración 1 hora y ahora que tenemos 3 casas vamos a rezar 2 horas. Antes debíamos rezar menos para poder ir a trabajar. Y le dice no, antes al contrario, como es más trabajo, hay que rezar más. Como hay más trabajo, hay que orar más para ser capaz de hacer el trabajo, porque si no, entonces no vamos a ser capaces. Mira qué tan bonito. Sí. Y nosotros a veces pensamos que lo que hay que hacer es trabajar y trabajar y trabajar como un loco, sin generar las rupturas que deben generarse para que el trabajo sea efectivo y para que sea de crecimiento, no de un burrito de carga ahí que va a quedar en mitad de camino, sino de una persona con un trabajo sabio, inteligente, ¿cierto? Ajá. Entonces, me parece que eso es muy valioso. Ahorita, padre, la doctora nos decía que muchos de los pacientes le manifestaban, es que esto fue lo que Dios me puso. Sí. Yo no sé, padre, porque a estas alturas todavía creemos y nos metemos acá en la cabecita esa imagen de un Dios castigador, Sí. que nos pone las cosas para que nosotros suframos. Una vez lo dijiste acá en el programa, Dios no nos quiere ver infelices, por el contrario, Él siempre nos quiere ver felices. Es que nosotros estamos en la capacidad de transformar todas las situaciones que tenemos en la vida, en algo bueno o en algo malo. Claro, es decisión. Pongo delante de Así ti es. 2 caminos, el camino de la vida o de la muerte. Elige la vida y vivirás tú y tus descendientes, dice el Deuteronomio, ¿cierto? Entonces, yo necesito entender eso. Dios no es un Dios masoquista, que es lo que a veces Cero. hemos creído, Sí. ¿cierto? Que mientras yo más sufra y mientras más reniegre y más víctima me haga, más me quiere Dios. No, al contrario. Al contrario. Es decir, una cosa es que yo asuma los retos, una cosa es que yo diga, bueno, Señor, aquí estoy, Claro. esta cosa es como complicadita para mí, pero aquí estoy, ayúdeme, acompáñeme. Ya eso es diferente.
a que yo esté todo el día ahí latigándome y sintiendo que esto es un castigo, que esto es una condenación, ni que yo hubiera matado a un cura, ni yo, no, el asunto no, el asunto no puede ser así, porque visto así, lo que estás haciendo es un castigo. Entonces, para vos cuidar a ese enfermo es un castigo. Y si eso es un castigo, entonces grave, anímicamente grave, espiritualmente gravísimo. Así es. Y para la vida, gravísimo. Hagamos entonces gravísimo. una pausa y ya continuamos con más este miércoles de familia, las emociones y los sentimientos de los cuidadores. Ya continuamos. Ser tolerante y paciente con un mundo emocional, permitiendo que la emoción siga su curso naturalmente, sin aferrarme ni identificarme en exceso, son valores que nos pueden ayudar a gestionar mejor y recorrer el camino hacia el equilibrio emocional, cuidando mejor a nuestro ser querido a través del cuidado responsable de nosotros mismos. Continuamos este miércoles de familia aquí en Que Pasa en Casa, disfrutando de esta visita del día de hoy. Ustedes nos escriben al 305-316-6560 y nosotros acá los leemos con muchísimo cariño. Vamos a leer entonces los mensajes que nos llegan. Los vamos a ver en pantalla. Buenas tardes, soy Mónica, mamá de Emiliano, un niño con parálisis cerebral, tiene 8 años y desde que nació nunca lo dejo con nadie. En cada hospitalización soy yo la que cuido todo el tiempo. No vuelvo a casa hasta que llego con él. Siento mucho miedo de dejarlo con alguien y me siento muy mal cuando lo debo hacer. Muchas gracias, Dios los bendiga. Vamos a leer otro. Vamos a leer otro que nos llega. Bueno, todavía no. Tenemos con Mónica. No lo tenemos. ¿Qué opinan ustedes de este comentario de esta mamá? Lo que le pasa a Mónica, sin duda, pues es una excelente mamá, es una excelente cuidadora, súper pendiente de su hijo. Los niños con todas estas enfermedades neurológicas siempre van a necesitar un cuidador. Pero Mónica, estás como sometida a un riesgo altísimo de agotarte, de fatigarte, por lo que mencionábamos ahora, ¿cierto? Hay que repartir el cuidado, Y algo que es importante que sepan es que nadie es indispensable, ¿cierto? Yo no soy indispensable. Probablemente tú no eres indispensable para tu hijo. Puedes ser la mejor compañía para tu hijo, pero no eres indispensable. Probablemente hay otro montón de personas a nivel familiar que te pueden acompañar y que pueden ayudar como ese proceso de cuidado, porque si no vamos a llegar a quemarnos, a fatigarnos. Y está muy chiquito Emiliano, ¿cierto? Emiliano tiene 8 años y probablemente te va a acompañar mucho más tiempo, entonces qué rico que puedas empezar a repartir esas cargas. Uno de los riesgos incluso para quemarse es convivir con la persona que cuidamos, ¿cierto? Es diferente si yo voy, paso 10, 12 horas con él, pero voy a mi casa, duermo, descanso. El hecho de convivir con esta persona porque estoy día y noche me va a quemar más, ¿cierto? Porque la noche es noche de que hay que levantarlo, noche de que tiene dolor, de que hay que voltearlo, entonces mi sueño se afecta. Entonces, como yo no duermo, no descanso, mi cerebro no se repara y al otro día estoy más cansada, más fatigada. Entonces me voy volviendo un mal cuidador. Y el problema no es de repartir las cargas porque nosotros lo decimos o porque lo diga la literatura, es porque la principal consecuencia de yo quemarme como cuidador es que voy a ser un mal cuidador, me voy a volver maltratador, me voy a volver irritable y probablemente no le voy a dar todo ese amor y todas esas ganas que tengo para cuidar, ¿cierto? El cuidado no va a ser de calidad, ¿cierto? El cuidado no va a ser de calidad. Por eso muchas veces cuando hay personas que viven y trabajan en el mismo lugar, eso se vuelve muy complejo. No, hay que hacer la ruptura, hay que saber hacer el quiebre, hay que saber distinguir entre un tiempo y otro, lo que decíamos al comienzo. Hay que saber distinguir entre lo que es noche para descansar y día para laborar, para trabajar. Hay que saber distinguir entre el lugar que es para trabajar y el lugar que es para descansar. Hay que saber distinguir entre el tiempo que dedico para el cuidado de esta persona y el tiempo que dedico para el cuidado mío. Sobre todo cuando tengo personas a cargo. Es que me parece que eso es muy complejo. Pienso que ella y que tantas personas que creen que tienen que estar 24 horas encima cuidando al niño, porque si no le pasa algo, yo pienso que ese miedo y ese temor la hace esclava de eso. Claro, la hace esclava de eso. Entonces, las atenciones y los cuidados para el niño
no van a ser cuidados y atenciones objetivos, van a ser meros subjetivos, ¿cierto? Cosas subjetivas del fruto del miedo y del temor. Entonces va a estar simplemente a la reacción. Entonces yo creo que eso es muy complejo y debería ponerle cuidado y debería compartir la carga con alguien, porque además también debe haber personas que quieran hacerlo. Y eso posibilita muchas cosas, ¿cierto? Muchas Muy bien, cosas. vamos a leer otro mensajito antes de irnos con el valor del día. Buenas tardes, soy cuidadora de mi madre. Ella está bien, solo que se le olvidan algunas cosas. Ella tiene 90 años y no depende de nadie. Ella solita se baña, se cambia, come sola. Lo único es el medicamento y estar pendiente de ella que no esté solita. A esto se suma que somos muchas hermanas, pero están muy ocupadas con otros menesteres por fuera. O sea que yo permanezco sola con mi madre y tengo que hacer todo el oficio. Y es ahí donde se queda sola sentada viendo televisión. Yo sufro diabetes y no me queda, a ver si arriba y no me queda tiempo de ir a las citas médicas en el CISBEN. ¿Cuál sería mi forma de actuar que de pronto no me dé fatiga? Culpa, aunque yo disfruto de mi madre, sino que estoy enferma y no me atrevo a quejarme. Bueno, aquí también es importante saber que, como lo veníamos hablando, también el cuidador se debe cuidar. Y eso también es importante, por ejemplo, la parte de asistir a las citas médicas o controles médicos que el cuidador tiene, porque sabemos que primero conseguirlas es difícil y segundo también hay que tener como un control de esos síntomas, porque si tienes diabetes de por medio y no estás controlado, no te estás tomando los medicamentos que deben ser, pues ahí entonces, como decía ahora Aleja, más que todo se puede entorpecer un poquito el cuidado, más que todo como en la parte de relevo de cuidados, como decirle a las hermanas, estos días tengo citas, vamos entonces a organizarnos. Igual también hay muchas fundaciones o instituciones que prestan servicios de cuidadores formales, es decir, cuidadores entrenados que pueden permanecer con la paciente. Entonces a veces uno puede organizar como horarios, es decir, o sea, tratar de que las citas puedan ser, supongamos, a mediados de la mañana para que ya tenga todo listo, pues desde por la mañana, medicamentos y más que todo que ahí es como pendiente el horario de los medicamentos. Entonces es como hacer horarios, hacer también como mirar quiénes van a estar acompañando y apoyando y a partir de eso como organizarse en pro, pues como a que no se pierdan las citas, pero que tampoco la mamá se quede sola. Oh, quéjese. Es que si usted no estuviera, ¿qué? Exactamente. Si usted estuviera, ¿qué tendrían que hacer las hermanas? Alguna decisión tendrían que tomar. Claro. Nos repartimos, vos vas un día, vos vas otro, o consigamos una persona que un día esté todo el tiempo allá, ¿cierto? Entonces, no, dígale a sus hermanas, miren, los miércoles miren a ver qué vamos a hacer con mi mamá, porque yo me tengo que ir a mis citas. Así es. Igual, o yo me tengo que ir a cualquier parte, pero dígales, los miércoles no estoy. Ahí sí vale la pena Y usted quejarse. verá. Pues claro, Ahí ahí sí, porque Ahí no, sí. claro, y si usted se muere, ¿qué va a pasar? Así es. ¿La mamá se va a quedar sola? Sí. No, ahí sí se remangan, ¿cierto? Ahí sí se remangan. No. Sea capaz de eso. Claro. Pequeñas estrategias para evitar que esto nos pase. Ya hemos mencionado algunas, ¿cierto? Siempre externalizar, no me guardo yo todas estas cosas, las externalizo, pido ayuda, hablo, ¿cierto? Dejo mi tiempo para mí, es importante y se recomienda 2 horas a la semana como mínimo que yo saque para mí, para lo que yo quiero, para ir al cine, para disfrutar, para pintar, para hacer manualidades, lo que yo quiera hacer, pero es tiempo para mí. Importante si podemos hacer algo de actividad física porque eso genera algún grado de bienestar, ¿cierto? Permitirle a este paciente que estamos cuidando la independencia que pueda, ¿cierto? Si la mamá puede hacer algunas cositas ella sola, qué rico. Si el hijo de Mónica puede hacer algunas cositas él solo, qué rico. Permitir esa independencia, ¿cierto? Y evitar aislarse, porque nos vamos encerrando en la bruma de la casa, de cuidar, y se nos olvida el resto de las cosas. No. ¿Cierto? Entonces, evitar ese aislamiento serían como algunas estrategias que ustedes pueden empezar a tener en cuenta para evitar que lleguemos Se le vuelve paisaje la vida. Así Y ahí sí no, y ahí sí grave. El valor Entonces, que ¿qué nos valor quieren tenemos para...? compartir. El valor de hoy es la compasión. La compasión entendida no como la lástima que le tengo al otro, sino cómo puedo ayudar a aliviar el sufrimiento del otro a través de los recursos personales que yo tengo. Entonces, por ejemplo, sí, hay pacientes o hay familias en que no puedo estar cuidando todo el tiempo, pero ¿qué le puedo regalar?
una llamada, una sonrisa, algo que realmente me esté naciendo desde mi interior. Entonces realmente es que todos podemos ser compasivos, pero primero antes de ser compasivos hay que mirar y hay que tratar de también ser empáticos, de cómo también yo me puedo conectar con el otro, no solamente a nivel emocional, sino también a nivel cognitivo, es decir, del pensamiento y también a nivel comportamental. Muy Puede bien. que yo no tengan compasión del cuidador. Oye, tengan compasión del cuidador. Exacto, ¿cierto? y acá también es muy importante pensar que el cuidador debe responsabilizarse de sí mismo también, porque a veces pensamos que el otro puede estar pensando lo mismo que yo creo estar pensando y no necesariamente pasa eso. Entonces a veces dicen, ay, pero es que es sentido común que el cuidador sea cuidado por otros, no necesariamente. A veces este sentido común es el menos común. Entonces al cuidador y con las estrategias que decía Aleja es importante también saber la motivación que yo tengo para cuidar. La doctora Alejandra. La doctora Alejandra. ¿Cómo empezamos? Entre nosotras, Aleja. Ay, no, qué nervios. Doctoras, muchas Ay, gracias. María. Doctor Muchas Juan gracias. Diego, usted también muchas gracias por sus querida, palabras. Muy querida. Vuelva Como con los siempre, muy chiquitos. ¿soy yo? edificadoras. Vuelva con los Muchísimas chiquitos, ¿soy yo? gracias. ¿Oyó? Muy querida. A ustedes también muchas gracias por sintonizarnos. Recuerden entonces continuar con nuestro canal Televir, la repetición de hoy a las 11 de la noche. Muy Chao. bien, a los que nos ven en pijama, feliz noche.